Bienvenidos a la clase número 3 de Arte de Toledo del segundo cuatrimestre del año 2020 para los centros de mayores del Ayuntamiento de Toledo. Hoy os voy a hablar de la pintura del Greco de San Ildefonso en su estudio, catalogada hacia 1597-1603. Como sabéis, se encuentra en Illescas. Como en otras clases, lo que hacemos en las clases de Arte de Toledo es un análisis en profundidad de las obras de arte, de cada una de las obras de arte. En unas ocasiones analizamos una pintura, como es en este caso, en otras es una arquitectura, en otras también vamos a analizar la menorá, como en el número 1, que es un candelabro en el Museo Sefardí, o el pilar visigodo de la Mezquita del Salvador o la Parroquia del Salvador. Los tres puntos importantes que solemos analizar, primero es la opción que he llamado mirar, luego identificar y luego interpretar. En el apartado mirar, lo que hacemos en nuestras clases presenciales es contemplar la obra directamente, evitando en la mayor medida de lo posible de que no nos condicione nuestro acervo cultural anterior. Una vez que hemos mirado y observado los detalles de la obra que estamos analizando, pasaríamos al apartado identificar. Hay que indicaros que el apartado identificar es el más completo, porque trabajamos tanto el tema de la obra en cuestión que estamos analizando, como el contexto histórico de esa obra. En este caso sería en relación con el artista, la biografía del propio artista, de qué etapa se corresponde, su trayectoria dentro de la trayectoria, en esta ocasión pues del Greco que estamos hablando, ¿no? Y el lenguaje plástico, que lo solemos analizar en colaboración todos juntos. Una vez que hemos trabajado este gran apartado de identificar, ya disponemos de criterio suficiente para realmente interpretar la obra. La relevancia de esta obra con respecto no solamente al artista, podríamos decir, sino con respecto a la historia universal, a otras obras de otros grandes artistas. El apartado de mirar. Lo primero que identificamos, por supuesto, es una escena religiosa, que os lo he puesto aquí, escena religiosa. ¿Qué vemos? A priori, sin ahondar en la importancia del personaje, retratado en este caso, que es nuestro patrón de Toledo, San Ildefonso. Recordad que es el 23 de enero. Bueno, pues vemos un personaje masculino, con un rostro que nos indica que es una persona mayor. Sobre todo identificamos que se trata de una persona mayor, adulta, con el pelo cano y también la barba que está blanca, ¿no? En algunas partes más grisáceas que otras. Vemos que esta persona mayor está sentado, aquí estoy señalando la silla, en un rico escritorio, acompañado de una imagen que todos identificamos con la Virgen María. Es muy interesante analizar la posición de la cabeza y de la mano. La posición de la cabeza, donde mira el personaje, podríamos decir así, como si la mano nos está reflejando a su vez que tiene una pluma en la mano, que estaba escribiendo algo, que además la otra mano, la mano izquierda, está señalando un libro, como si estuviera, o un cuaderno, escribiendo sobre ese libro. Y de repente lo que vemos por el gesto, por el rostro, es que el santo, en este caso San Ildefonso, como titula así la obra el propio Greco, detiene la escritura en el momento de escribir y mira hacia algún lado. Por supuesto no mira a la Virgen. Vemos, aunque la Virgen tampoco le mira a él. Donde mira, esa mirada se queda fuera de plano, podríamos decir. Lo más probable es que levanta esa cabeza
como vemos aquí en la posición de la obra, con sentido de que les llegue la inspiración. Ya sabéis, si habéis escrito alguna vez alguna redacción, algún cuento, podemos comprobar cómo cuando estamos escribiendo de repente paramos la escritura. Este sería el momento realmente que nuestro artista ha reflejado. Como os he dicho anteriormente, ahora pasaríamos al apartado identificar. Mirar hacia a priori y comentar la primera impresión que nos produce la obra ya quedaría absolutamente identificada. Pues ahora iríamos a este gran apartado. Vamos a trabajar sobre todo el análisis de la obra, de la pintura figurativa. Y luego, por otro lado, que he puesto aquí el apartado B, el artista, todo referente al artista, la biografía del artista, resumido, luego el periplo artístico, en este caso del Greco, las diferentes etapas artísticas y evoluciones plásticas, qué influencias va a recibir el propio pintor, recordar las numerosas obras y las maravillosas obras relevantes que se encuentran en los distintos espacios toledanos, y la técnica del artista. En cuanto a la obra, pues el mecenas, es decir, si existe alguna persona que ha promovido, que le ha encargado al Greco esta pintura, conocer un poco el contexto, cuando se lo encarga, el lugar, también saber dónde se encuentra esta pintura actualmente o si ha habido variación a lo largo del tiempo desde que fue pintada. La técnica que ha utilizado, las dimensiones de la obra, o sea, datos, por decirlo así, menos artísticos, menos creativos, pero que también son relevantes para conocer en profundidad la pintura. Por último, en este caso vamos a hablar de la leyenda, del personaje fundamental que está reflejado en la pintura y cómo se ha ido desarrollando esta leyenda a lo largo del tiempo. Ahora vamos a pasar realmente a identificar a los pasos. En el apartado 1, como os he dicho, es el mecenas. Esta pintura, hay documentación de que fue contratada por los administradores del Hospital de Nuestra Señora de la Caridad durante la última reforma que va a llevar a cabo Nicolás de Vergara el Mozo. Recordar que Nicolás, arquitecto, era maestro mayor de la Catedral de Toledo y discípulo, podemos decir, de Alonso Covarrubias. Durante esa reforma que se llevó a cabo entre 1588 y 1600. Por eso esta obra está catalogada por esas fechas, en ese contexto. Recordar que el convento de las monjas franciscanas, el primer convento antes de ser Hospital de Nuestra Señora de la Caridad, fue fundado por el cardenal Cisneros allá por el año 1500, sobre un antiguo convento de la Orden San Benito, creado este convento durante el arzobispado de San Ildefonso, arzobispo de Toledo, entre los años 1657, entre el año siglo VII, 657 y 667. Por lo tanto, podríamos decir que el antiguo convento de la Orden San Benito se contextualizaba en el periodo artístico que estuvimos hablando la clase anterior, que es el periodo de la Toletum Visigotorum. La tradición nos indica que el patrón toledano llevó a Illescas la imagen de la Virgen de la Caridad. Por eso está reflejada esa imagen que hemos visto antes de la Virgen, se trata de la Virgen de la Caridad. Parece ser, según se cuenta posteriormente, que San Pedro pasó durante un viaje a Hispania, a la Hispania de la Visigotorum, en este caso de la Toletum romana, recordad que es el año 50 y 60 después de Cristo, y que la dejó en la propia Catedral de Toledo. Esa es la tradición, la leyenda. Realmente, incluso se comenta que fue San Lucas, ya sabéis que es el apóstol que pinta, el primer pintor, por eso es el patrón de los pintores,
y también en este caso esculpe en Antioquía esta imagen. Es decir, resumiendo, San Lucas esculpe la imagen de la Virgen de la Caridad y después San Pedro, esto históricamente no está constatado todavía que San Pedro, así como conocemos que en efecto Santiago Apóstol llegó a la península. Recordar recientemente que hemos tenido la fiesta del Pilar y se le aparece la Virgen en Zaragoza, por eso se la representa sobre un pilar. No tenemos constancia histórica de que de San Pedro, el primer papa, llegara a España, a la Hispania romana. Pero en este caso es una tradición que ha pasado a lo largo del tiempo, indicando que incluso no solamente pasa a España, sino que se trae la escultura de la Virgen de la Caridad que había esculpido nada más y nada menos el apóstol San Lucas. Bien, más tarde el Greco va a firmar durante esta reforma otro contrato, con fecha. Disponemos en los archivos este contrato, entonces por eso podemos datar con exactitud que se trataba del 18 de junio de 1603, o sea, ya la última etapa del Greco, para que ejecutara parte de la imagen que estamos analizando, que es el retrato de San Ildefonso en su escritorio, San Ildefonso en el escritorio, un retablo para el altar mayor también de la iglesia, que era dentro del hospital, que correspondía al templo anexo al hospital de la Virgen de la Caridad, y que debía, en el contrato nos detalla que debía pintar en el ático una obra de la Virgen de la Caridad y otra obra de la coronación de la Virgen. Estas pinturas las pudimos ver el año Greco, en el cuarto centenario, celebrado en Toledo, en el Museo Santa Cruz, la primera de las grandes exposiciones maravillosas que hubo en Toledo, que también se trajeron estas obras de los tondos, porque realmente son pinturas redondas de la Virgen de la Caridad y la coronación de la Virgen. Bueno, en esta fotografía que os he puesto en la presentación, es una fotografía que está fechada con el día 17 de octubre del 2016. Está obtenida, sacada de la web de lanzadigital.com. Es un periódico que recoge la noticia de que a partir del 19 de octubre de ese año, del 2016, los historiadores van a acercarnos una reconstrucción del espacio del Greco, que hasta entonces estaban descontextualizadas estas obras, ¿no? Que lo habían titulado El espacio greco, conservado hasta hoy en día. Estamos en la tercera semana de octubre del 2020. El total de exposición son las tres disciplinas del artista, es la idea, ¿no? Tanto arquitectura, sabemos que el Greco, cuando llega a Toledo, va a indicar que él no es pintor, sino que es arquitecto, escultor y pintor. Aunque todo lo catalogamos de pintor, sigue siendo arquitecto y hace retablos. Entre otros, el primer retablo que hace, pues en Toledo, como todos sabéis ya, es el de la sacristía del Corpus Christi, y también el retablo de la iglesia del convento de Santo Domingo de Silos el Antiguo. Bien, pues aquí el enfoque que le están dando a partir del 2016 en Illescas, en la iglesia de la Virgen de la Caridad, es la visión del Toledo del Greco más allá de pintor. Seguimos con el contexto del mecenas. En ese texto se decía que debía ejecutar los retablos también laterales con los temas de la encarnación o anunciación y la natividad, aunque fueron sustituidos durante el proceso del encargo por esculturas propiamente dichas del propio artista. De Isaías, representaba al profeta Isaías y a Simeón, y las pinturas estas se destinaron para los espacios bajo los lunetos de los arranques laterales de las obras. Estamos hablando de la capilla mayor, justo debajo de la cúpula central de la capilla mayor o altar mayor, donde iban distribuidas todas estas obras.
Tenemos también el dato de que en 1902, es decir, hace el siglo pasado, principios del siglo pasado, fueron retirados estos lunetos, que son las obras que estuvieron aquí en el centenario que os he dicho del 2014, aquí en Toledo, en el Museo Santa Cruz, para su restauración. Y está documentado que 3 quadri riportati de la bóveda del presbiterio, y se desalojó del retablo mayor la obra fundamental de la Virgen de la Caridad. Esta noticia está recogida con fecha del 30 de noviembre del 2014, época del centenario de la muerte del Greco, en el periódico toledano de La Tribuna. Los retablos perdidos. Es decir, estamos diciendo que el Greco era arquitecto. Aparte de las pinturas, también se encargó de hacer los retablos laterales dentro del altar mayor, como tenemos aquí, reitero, en el museo, actualmente es visitable como museo de Santo Domingo de Silos el Antiguo, de las monjas. Hace los retablos laterales de Isaías, como veis aquí en la imagen izquierda, y de Simeón al margen de derecha. La cuestión es que ya están perdidos debido a que fueron destruidos durante la Guerra Civil Española. Todos estos cuadros, al igual que la escultura, fueron trasladados a Madrid bajo las órdenes. Tenemos el dato del escultor Emiliano Barral, que luego posteriormente morirá en la propia contienda. Más tarde, Jerónimo Seisdedos, que va a ser restaurador del Museo del Prado, recordar también que hemos celebrado el bicentenario del Prado, se va a encargar de restaurar los cuadros. Esta información la podéis obtener todo en la web de la ABC Toledo, con fecha del 18 de abril del 2014. Las fotografías que mejor he podido encontrar las he visto en el blog que os indico aquí, de la historia pasporillescas. Los destrozos de la guerra. Aquí os pongo imágenes de cómo quedaron tras la contienda. Estamos viendo, por un lado, el cuadro del que estamos analizando, de San Ildefonso en el escritorio. Por otro lado, la coronación de la Virgen, no se aprecia muy bien la corona, y los otros 2 tondos. Estas fotografías las he tomado del mismo blog que os he dicho anteriormente. Aquí tenéis la dirección por si queréis consultarlas. No olvidar que seguimos con el primer apartado de la división del mecenas. La escena de la Virgen, radiante de ternura, flota sobre una multitud de fieles coetáneos que vemos con los cuellos característicos de la época grequiana. Es la moda de Felipe II, el contexto, que son lo que conocemos por lechuguillas, que son estos cuellos almidonados. Y aquí os he puesto también cómo incluye lo mismo que ocurre todos lo recordáis, en la iglesia de Santo Tomé, en el entierro del Señor de Orgaz, que incluye también a su hijo y a los personajes contextuales de la época del Greco, para dejar claro que la Virgen de la Caridad es coetáneo, revitaliza, como veremos después en la contextualización del periodo histórico, la escena. Y luego va a estar rematada por grandes figuras de talla, que vemos aquí el ático del retablo de la capilla mayor, ya os digo, del altar, con las tallas de la fe y la esperanza, que ya están retirados el altar. Ahora pasaríamos al lugar donde se encuentra la obra que estamos hablando de San Ildefonso en su estudio. El lugar hoy. Aquí os he puesto una imagen al lado izquierdo de lo que es la capilla mayor, cómo se encuentran distribuidas las obras, y donde tenemos el lienzo de que estamos analizando de San Ildefonso a la izquierda, de donde estaba antes Isaías, el profeta Isaías, supuestamente. Aquí vemos el cuadro. Luego también tenemos a la derecha de la Virgen de la Caridad. Cómo ha cambiado totalmente, ¿no? De la época en que pintó el Greco las obras a cómo está ahora en el siglo XXI. Y por fuera vemos en la plaza
del hospital, el exterior de esta reforma que os he dicho de Vergara el Mozo. El lugar con detalle más cercano, la imagen, para que identifiquemos las dos obras que se conservan in situ prácticamente, salvo la de la Virgen de la Caridad, que debería estar arriba en el anterior retablo, pero San Ildefonso igualmente. ¿Cómo está hoy realmente? Pues tiene una cancela, por lo tanto, para poder visitar y verla, realmente se tiene que pagar la entrada para visitarlo, o algún evento como bodas que se celebrando. Recordar que sigue siendo parroquia y que funciona como tal. Ahora pasaríamos a identificar la parte tercera dentro de este gran periodo que os he comentado antes sobre la técnica y las dimensiones. Estos datos normalmente, pues, si vamos a un museo y se encuentran en un museo, por ejemplo el Museo del Prado u otro cualquiera, siempre nos aparece una cartela con su texto, es decir, un pequeño adosado texto, cartelito pequeñito adosado a la pared junto al cuadro, que nos explica la técnica. En este caso sería óleo sobre lienzo, y las dimensiones las he puesto en centímetros, 1,87, casi 2 metros de alto, podríamos decir, por 1,2 centímetros, 102 centímetros. Sí que os quiero reseñar que, aparte de esta obra, que es la original, la que se encuentra en Illescas, y siempre aconsejo ver la obra original, y más teniendo ya esta información de si podéis visitar individualmente la iglesia de la Caridad, que está muy cerquita de Toledo, pues hay una copia, como os digo, en la galería de Washington DC, en Estados Unidos, una copia de esta gran obra. La técnica, ¿en qué consiste la técnica del óleo? Bueno, indicaros que proviene del término de latín oleum, que significa aceite, y que consiste en mezclar pigmentos, los colores, con un aglutinante a base de aceite. En este caso concreto, el óleo es el aceite de linaza. Aparte, se mezcla a partes iguales aproximadamente 50% de aceite de linaza y esencia de trementina, que se utiliza como disolvente realmente del pigmento. De esta manera, pues se va a conseguir una pincelada más fluida, y admite, pues, como estamos hablando, diferentes soportes para esta técnica: metal, madera, piedra, que se ha puesto marfil, pero incluso cartón, en fin, que cualquier tipo de soporte. Indicaros que, claro, el óleo que ahora conocemos no es lo mismo como se utilizaba en la época del Greco. Ahora nos lo venden en las tiendas especializadas, que también existen en Toledo, los tubitos de óleo, que ya incluso mezclados, y utilizamos también, compramos el aceite de linaza y la esencia de trementina. Pero anteriormente los pigmentos se sacaban por medio de los minerales, machacando los minerales, y se tenía que mezclar. Entonces era más dificultoso. Si queréis conocer las técnicas de la pintura y los colores que se exigían en esta época, os recomiendo un libro de Cennini, italiano, que está traducido al castellano, sobre el arte de la pintura, que ahí viene cómo se sacaban los colores. Incluso define, mejor dicho, en el texto. Es muy interesante, muy cortito, y es curioso, ante todo, de cómo tenían que pintar el color del manto de la Virgen. O sea, el azul de la Virgen no se puede pintar de cualquier azul, sino tiene que ser un color específico. Y así el resto de los dorados, sobre todo dentro del contexto de la Contrarreforma de Trento. Vamos a identificar ahora el siguiente apartado, que es la tradición. Esta tradición que nosotros vemos por toda la ciudad, no solamente en pinturas, sino también en relieves, como la imposición de la casulla en mano de la Virgen. Os recuerdo que está la fachada de la catedral, en la puerta de la fachada principal. De las tres puertas, la central, la de las indulgencias o la del perdón. También la tenemos, por ejemplo, el tema representado de la imposición de la casulla de manos de la Virgen en la iglesia de los jesuitas, que en realidad se llama la iglesia de San Ildefonso. También lo vemos en la Puerta del Sol, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en la nueva iglesia, me estoy acordando ahora, del barrio Santa Teresa,
que es la iglesia de San Ildefonso. Recordar que la iglesia de Santa Teresa, la parroquia y la iglesia, el edificio, se encuentra en el barrio de Buenavista, y en el barrio de Santa Teresa es la iglesia de San Ildefonso. Ahí tenemos una vidriera con la imposición de la casulla de manos de la Virgen. Sí que nos interesa, en este caso hablando de la tradición, que el artista innova presentando al personaje en actitud de escribir. O sea, hasta ahora se podría decir que a San Ildefonso, a lo largo de la historia desde la antigüedad, desde el milagro en el siglo VII hasta la época del Greco, se le representaba siempre de la misma manera, con el tema de la imposición de la casulla en manos de la Virgen. Esto es la parte más innovadora del Greco, que va a utilizar una estancia íntima, su propio oratorio dentro de la Catedral de Toledo, durante este tiempo que haya sido arzobispo de Toledo, desde el 600 siglo VII, ¿vale? Segunda mitad, 657 a 667. Y pone, en este caso también el Greco, como fuente de inspiración en los tratados que ya conocía el Greco por su erudición de la imagen de la Virgen de la Caridad, apoyándose sobre todo en este discurso que se estaba durante su vida, la vida del artista del Greco me refiero, gestionando con la reforma, la contrarreforma o la reforma trentina. Recordad que es en 1545 hasta 1618, o sea, en este caso son 18 años, ¿no?, sobre el tema de la virginidad de María. Bien, pues el Greco, como en otras obras, lleva hasta su tiempo la trama, es decir, recoge una tradición del siglo VII que estamos hablando durante la época del arzobispado del santo, San Ildefonso, y coloca al patrón toledano en un espacio propio del siglo XVI, con vestimenta y entorno, contexto, tanto la mesa de estudio como la silla, incluso esa escenografía. Esa es la parte más innovadora de la tradición. Un tema antiguo, el siglo VII, lo trae a finales del siglo XVI. Vamos a recordar ahora brevemente lo que era la leyenda. Como os comenté un poco en la semana pasada con la actividad, la clase número 2 del Pilar Visigodo, el contexto de la Toledo Visigotorum, la iglesia visigoda de la catedral es lo que conocemos por la capilla de la Descensión, y se encuentra entre la nave central, detrás del coro, y la nave lateral de la izquierda, que entra al claustro, que antiguamente, hace ya unos años, se entraba por ahí para visitar la iglesia a través de la puerta del mollete que da acceso al claustro, y del claustro se entraba a la catedral. Pues bueno, pues ahí en este baquetón gótico se encontró el cardenal Quiroga. En época del arzobispado del cardenal Quiroga se encontró la piedra de la antigua iglesia visigoda, de época como os estoy diciendo, de San Ildefonso. La leyenda nos cuenta que un 18 de diciembre del 665 San Ildefonso paseaba alrededor de la catedral. Imaginaros que la catedral no estaba en el siglo VII como está hoy, ¿no?, sino una iglesia pequeñita, visigoda, tipo, aunque también está muy reformada, lo que conocemos por la Basílica Santa Leocadia, o incluso nos hacemos una idea también con la iglesia mozárabe de Santa Eulalia, dentro del casco. Bueno, pues así sería la iglesia pequeña de la Basílica de Santa María de Alice. Se paseaba con dos diáconos que le acompañaban en una conversación teológica cuando vio un resplandor en la propia iglesia. Los dos diáconos abandonaron al propio San Ildefonso, y San Ildefonso, extrañado, accedió dentro del templo. Allí se encontró con que bajaba la Virgen María del cielo con
una corona de estrellas acompañada de una serie de ángeles. Y la Virgen le indicó: tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla que mi hijo te envía de su tesoro. La Virgen misma se la invistió, mandándole usarla solamente en las fiestas litúrgicas dedicadas a su honor. Es importante de que la Virgen, incluso se cuenta que bordó ella misma la casulla con hilo de oro de sus propias manos. Esto es en agradecimiento a San Ildefonso, porque había escrito un libro, un texto, que era titulado De Virginitate Perpetua Sanctae Mariae, defendiéndola contra los arrianos, Joviniano y Elvidio en los concilios de Toledo, y un judío que no ha trascendido su nombre. Por eso la Virgen accede a llegarse hasta Toledo, y en la iglesia de su nombre, la actual catedral, le impone la casulla. La leyenda en la catedral, como os he dicho anteriormente, aquí vemos la escena, que también se llama así, Puerta de San Ildefonso, o de las indulgencias, o del perdón, etcétera, etcétera. Y aquí vemos la escena, por supuesto, representada también el altar, la capilla de la Descensión de la Virgen. Vemos en la imagen cómo está tallada, que le impone a San Ildefonso de rodillas la casulla. Asimismo, hay que recordaros que en el Greco también recoge esta leyenda en una talla que había, parece ser, debajo de la propia pintura que hay en la Catedral del Espolio. Recordar que el espolio, el retablo del espolio, posteriormente el cardenal Lorenzana va a mandar a su arquitecto Ignacio Hans, que también hace la puerta de llana por donde entramos ahora a la catedral a visitarla, manda reformar lo que es el retablo del espolio. Por lo tanto, hemos perdido el retablo donde se encuentra la gran pintura maravillosa y primeriza dentro de la ciudad del espolio. Pues debajo parece ser que hizo una talla haciendo alusión a esta tradición toledana, que es la imposición. Aquí tenéis la talla que está restaurada, ¿no? Que fue igual catalogada, en este caso hacia la misma época, 1577-78, la primera obra, ya os digo, junto a las pinturas que nos encontramos en el Museo de Santo Domingo el Antiguo. Bien, ¿dónde están los restos del santo? Como sabéis todos, no los tenemos en Toledo, aunque sí que tenemos una capilla en la catedral dedicada al santo, que se encuentra justo enfrente, está formada realmente por 3 naves de la girola, enfrente del altar mayor, pero los restos se encuentran en Zamora, como os pongo aquí. También recordar que anteriormente, antes de encontrarse aquí en Zamora, se encontraban en la antigua Basílica de Santa Leocadia, que hoy todos los toledanos la conocemos por el nombre de la ermita del Cristo de la Vega, debido a la famosísima leyenda de Zorrilla, del buen juez mejor testigo, que también hablamos de ella en la anterior clase. Bueno, aquí os pongo la capilla de San Ildefonso, que se encuentra de la Catedral de Zamora. No solamente está aquí, aquí está la urna con los restos de San Ildefonso, de nuestro patrón, de la primada toledana, y también junto al lado encontramos también escenas de la vida de San Ildefonso, que igualmente es un retablo dedicado al santo por el gran escultor, imaginarista y pintor Fernando Gallego. Estas pinturas que tenemos aquí representadas son el bautismo de Cristo, el Calvario, todos religiosos por supuesto, la decapitación de San Juan Bautista, la aparición de Santa Leocadia, otra de las leyendas menos conocidas, a San Ildefonso, la imposición de la casulla. Volvemos a repetir el tema que estamos hablando en esta clase de hoy, la veneración de las reliquias del propio santo. Todos estos están en este retablito de Fernando Gallego. Recordar que a Toledo se sigue insistiendo en que hay que traer los restos de las reliquias de San Ildefonso a la Catedral de Toledo, pero mientras tanto
sí que se consiguió que en el 2010, hace 10 años, se hiciera una procesión con las reliquias. De aquí tenemos una imagen por Illescas, aprovechando también esta onomástica. Este es el retablo, como os he dicho, donde cuenta todos los detalles. Y aquí tenemos también cómo se encontraba antes de la última restauración. Esta imagen de cómo el estado en que se encontraba, este cuadro de la imposición de la casulla de San Ildefonso de Moisés Lázaro Blázquez, fue recogida pues en el Ministerio de Educación y Cultura y Deportes del año 66. Esta capilla fue fundada, dedicada a San Ildefonso, uno de los más importantes arzobispos de la primada, por Juan de Mella, que era cardenal de Zamora, y también arcediano del Cabildo de Toledo, que estaba destinado en Madrid. Aparte era obispo de León, de Zamora, como estoy diciendo, y Sigüenza, y también auditor del Tribunal de Rota, que se encuentra en Roma. Casi todos estos cargos tenía Juan de Mella. El tema, como estamos hablando, el tema de la iconografía, lo que representa, hace referencia pues al milagro, vida y la santidad de San Ildefonso, que de todo su periodo biográfico, podríamos decir, el santo patrón toledano, se nos va a mostrar dos momentos clave en la historia universal, ¿no? Y en la historia española. Por un lado tenemos cómo se ve a San Ildefonso durante la Edad Media y otro a partir de la Edad Moderna. Bueno, pues durante la Edad Media es la renovación solemne sobre todo del público, por supuesto del culto, tras la conquista, que sufrió una interrupción entre la época de los mozárabes. Recordar que es la época árabe, desde el 711 al 1085, hasta que se cristianiza de nuevo la ciudad. Que van a ser los mozárabes, como ya sabéis, que eran aquellos visigodos que se quedan en territorio árabe una vez que conquistan los musulmanes la ciudad. Eran los antiguos cristianos, ¿no? Que a su vez eran sucesores de los arrianos. Bueno, pues ellos van a mantener ese culto, ¿no? Y se va a mantener durante todo el periodo, por decirlo así, hasta el 1085, que llega Alfonso VI y conquista la ciudad. Mantienen el culto de San Ildefonso. Recordar que Toledo era la capital del imperio visigodo, o sea, la Toletum Visigotorum, que se consideraban herederos del antiguo imperio romano, la Toletum visigoda, o sea, romana, perdón. Todo esto se hacía pues para argumentar, sobre todo nos interesa este dato, no solamente la tradición de que Toledo era una ciudad importante y considerada como la primera iglesia de todas las iglesias dentro de en este caso de la península de España, lo que conocemos hoy por España, ¿no? Para dar como mayor primacía y autenticidad al cristianismo llevado a cabo en Toledo. Tradición de la Toletum visigoda, cristiana, que era la época correcta en la que vivió el propio San Ildefonso, que continúan esa tradición con los mozárabes durante la época árabe y que se mantiene con la llegada de Alfonso VI. Bueno, aquí os he puesto un relieve para que veáis cómo el tema se duplica por diferentes lugares, que os lo podéis encontrar tanto en la geografía española como en el resto de Europa. En este caso es de la iglesia de San Pedro Fiz de Pazos, se encuentra en la pedanía de Berín, dentro de la provincia de Orense. Esta pieza fue elegida como pieza del mes del Museo Arqueológico Provincial de Orense, y se encuentra esta pieza, este relieve, con el tema de la imposición de la casulla de San Ildefonso desde 1954 en el museo conservado. Durante la Edad Moderna, bueno, los ejemplos más numerosos de las obras artísticas, no solamente del Greco, sino a partir de os digo, de
desde la conquista de América, 1492, finales del siglo XV en adelante, que comienza el periodo de la Edad Moderna, ya se van a ofrecer como dos visiones distintas. No solamente el tema de la imposición de la casulla, y también va a hacer hincapié en los aspectos del tema, de la temática fundamental religioso, sobre todo a raíz del movimiento católico, como hemos comentado antes, que es donde hay que contextualizar la pintura del Greco, que es la contrarreforma de Lutero. Pero se llama contrarreforma o reforma trentina, ¿no? Aparte del aspecto religioso, podemos decir, vamos a tener otro político-económico, o si queréis, político y económico, ya de un carácter más particular para nuestra ciudad, como discusión de ser la primera de Toledo, que es el debate que se va a generar a partir de que Santiago va a reivindicar el papel fundamental de haber encontrado los restos del Santo Santiago y la peregrinación del Camino de Santiago. Entonces vamos a encontrar durante este periodo de la Edad Moderna, vamos a decirlo así, numerosos testimonios escritos que reivindican la ciudad de Toledo como la primera de toda la España, ¿vale? Entre ellos, aquí os he puesto unos ejemplos. Por ejemplo, la colección de los concilios de Toledo, finales del 16, 1593, que justo está cercano a la pintura del Greco, propuesta por el cardenal Loaysa para defender Toledo como capital religiosa con respecto a Santiago. Otro ejemplo, la primacía de la Santa Iglesia de Toledo contra las impugnaciones de Braga, que es un poquito posterior, del siglo XVII, en 1745. Este texto está escrito por Diego de Castejón. Otro, el libro de la Descensión de Nuestra Señora, ya de 1616, promovido por el arzobispo Portocarrero, que además recuerda sobre este escrito el concilio lateranense de 1215, que ya se estaba reivindicando la primacía de Toledo con respecto a la otra iglesia de Santiago, y donde este escrito decía: es cierto recordar que este texto tal cual está entrecomillado porque se utiliza el latín, el lenguaje realmente, el vernáculo de latín, los precedentes al castellano actual. Es cierto que cualquier iglesia, por eso está escrita con Y, que le tiene el título de algún santo, es noble, pero mucho más la que lo tiene de la bienaventurada Virgen María, y más que todas, la Iglesia de Toledo, a quien se dignó la misma Virgen visitar corporalmente en tiempos pasados, ¿no? En este caso también podemos ver el dato en el texto de iconografía de San Ildefonso hasta el siglo XVIII, escrito por doña Rosa López Torrijos, que está dentro de los cuadernos de arte de la Fundación Universitaria Española, tomo 1 y 2 del año 1988. Bueno, como vemos, el tema de San Ildefonso tenemos como dos grandes tradiciones. Por un lado, anterior a la Edad Moderna, a la Reforma Católica de Trento, que siempre se va a ver la imagen de San Ildefonso, se le va a representar en esculturas, pinturas, con la representación, valga la redundancia, con la iconografía de la imposición de la casulla, porque es el hecho más importante, y a partir ya de la Contrarreforma vamos a ir viendo cómo se le va a representar ya también de esta forma y otras tradiciones más, como es pues la originalísima que estamos hablando de la obra de San Ildefonso en su estudio del Greco, o incluso el milagro que ocurre también en el milagro ocurrido con Santa Leucadia, que ahora os comentaré. Bueno, aquí os he puesto posterior al Greco tenemos la imagen, la misma, de Murillo, que se encuentra actualmente esta obra de la imposición de la casulla de San Ildefonso en el Museo del Prado. Otro de su coetáneo, Juan de Valdés de Leal, que ésta se encuentra en la capilla de San Francisco de la propia Catedral de Sevilla.
La vemos también muy interesante cómo sigue la tendencia prebarroca en la estructura de la pintura. Otra, con el mismo tema de la imposición de la casulla de San Ildefonso, del sevillano Leonardo Jaramillo, muy activo también, y que se encuentra en el antiguo convento actualmente de los Descalzos de Lima, la capital de Perú. Os lo he puesto aquí. Aquí ya incluye no solamente la imposición, sino la presencia no solamente de los ángeles y los fieles alrededor del lecho, cosa que nuestra leyenda no nos cuenta. Se supone que solamente estaba San Ildefonso. Otro ejemplo es la imposición de la casulla de San Ildefonso de Diego de Aguilar el joven, ya a mediados del XVI, el primer tercio del siglo XVII. Se encuentra precisamente esta obra, que la podemos ver en el Museo Santa Cruz, en el Museo Toledano, ya sabéis, en la calle en la calle de Cervantes. Está atribuida a Sánchez Cotán, y bueno, y también se puede ver toda la información del Ministerio de Cultura en esta web que os he puesto. El tema, pues ya vemos que la imposición es lo que más se prodiga, que no se pierde esa imagen, como vemos aquí de Juan Ricci, que viene también al Escorial a pintar, o en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, también vemos, esta otra representación, bueno, en la pintura de Jacinto de Anguilano, en el Monasterio de las Huelgas en Burgos, o esta otra en el Hospital de los Venerables de Sevilla. Aquí, hoy también Museo de Velázquez, en Sevilla. Bien, una vez recordado un poco la trayectoria de la leyenda y el personaje, en este caso pintado por el Greco, vamos a ir a retomar brevemente la biografía del Greco. Recordar que su nombre real en griego era Dominicos Theotokopoulos, traducido del propio idioma griego. Interesante recordar también que nace en la actualmente Heraclión, está en la isla de Creta, antiguamente se correspondía con Candía, en el año 1541, y morirá aquí en Toledo en 1614, que es a partir de entonces, cuando llega a nuestra ciudad, se le va a conocer como el griego, por eso el Greco. Interesante recordar también que el Greco se contextualiza dentro del último Renacimiento o Renacimiento manierista, o si queréis también lo podemos llamar pre-barroco, que va a desarrollar toda su actividad plástica primero en Grecia, en Creta, en Candía, después en Italia y finalmente acabará en España, sobre todo en Toledo. Os he puesto las etapas pretoledanas. Tenemos esta primera etapa en su juventud, desde su nacimiento hasta 1567. En realidad estáis viendo que os he puesto un interrogante porque no se sabe con seguridad la fecha concreta con que se dirige a Venecia. Entonces sí que sabemos, hay documentos, testimonios de que va a Venecia, que Venecia era la capitalidad en ese momento, ese contexto histórico, y Creta era una colonia de veneciana, o sea, pertenecía al dux, al gobierno del dux de Venecia, y era, por decirlo así, viajar de provincias a la capital. Es como si ahora habláramos, por ejemplo, viajar de un pueblo de la localidad de Toledo a Toledo capital. Ese sería el contexto. La etapa veneciana, pues tampoco sabemos exactamente las fechas. Los estudios últimos del centenario del 2014 se siguen barajando que aproximadamente hacia 1567 y estuvo hasta 1570, que es cuando viaja a Roma. Aquí os he puesto una imagen de un autorretrato que se hizo ya en la época adulta, unos años antes de su muerte, catalogado en la última etapa, en la etapa toledana, ¿no? Como se veía a sí mismo del retrato. Muy interesante también analizar que le vimos, si os acordáis, cuando estuvimos en esa gran exposición
que hicimos varias rutas para todos los centros durante los meses de marzo, abril y mayo y junio. Y lo vimos nada más entrar en la sala del Museo Santa Cruz, que estaba primero, os recuerdo un poco, la vista de plano de Toledo, actualmente en el Museo del Greco, y seguidamente a mano izquierda estaba este retrato, según entrábamos, y a mano derecha el retrato de su hijo. Bueno, pues que sepáis que este retrato se encuentra en el Metropolitan de Nueva York, del Museo of the Art de Nueva York, Estados Unidos. Pero tuvimos esa gran ocasión de verlo aquí en Toledo. De la primera etapa, de la etapa cretense, de esta primera etapa de juventud, desde que aprende, tampoco conocemos datos de esa etapa infantil y juvenil. Se sabe, en efecto, que debía ser proveniente de una familia adinerada. Incluso su padre, se conoce el dato de que cobraba impuestos. Bueno, pues de esta primera etapa, lo que va a pintar el Greco va a ser pinturas que se denominaban a la maniera bizantina, es decir, iconos que todos conocemos, que normalmente son retratos en tabla con el fondo dorado. En el museo, en aquella gran exposición que tuvimos, reitero, el 2014, sí que estuvimos viendo el retrato de San Lucas de la Virgen, por ejemplo, que provino de su tierra natal. También tuvimos la dormición de la Virgen, que vino durante un tiempo, o sea, esas obras, ¿no?, que luego se tuvieron que llevar con motivo de la Semana Santa. Pero el que estuvo ya todo el periodo de expositivo que duró la exposición hasta junio fue este que por cierto se encontró posterior en los años 80 en Módena, en Italia, ¿vale? Es un tríptico, un altarcillo de sobremesa, por decirlo así, para rezar a nivel particular. No se sabe en qué contexto, pero sí que sabemos que está pintado tanto una parte, la anversa, como la reversa, la parte exterior. Bueno, aquí os he puesto la imagen. Es muy chiquitito, apenas unos 30 centímetros de altura, pero nos lo he puesto sobre todo para que veamos el detalle de la pintura y cómo ya se nota de que el Greco pintaba a maneras. Es decir, que ya tenía su propio concepto de cómo se había que representar las escenas religiosas, sobre todo esta que nos llama tanta atención en la obra toledana, de la parte de la gloria y la parte terrenal. Bueno, pues en el tríptico tenemos la adoración de los pastores, un tema que va a ser muy solicitado a nuestro artista y que va a representar y va a evolucionar a lo largo de toda su vida. Incluso, pues ya sabéis que tenemos en el Museo de Santo Domingo el Antiguo también representación, que vamos a ver otros casos. El bautismo de Cristo, igualmente podemos ver una obra ya de la etapa toledana aquí en el Museo de Távera, ¿no? Y el tema de la coronación del caballero cristiano. El tema también con el lábalo, o la bandera de la victoria, que igualmente nos vamos a encontrar una representación ya en el Museo de Santo Domingo el Antiguo. El reverso de la etapa cretense, de este como un prototipo, como un modelo que he supuesto, pues tenemos en el propio tríptico de Módena, que os he estado diciendo, el tema de la Anunciación, las tablas de la ley en el monte Sinaí, donde recibe, todos conocemos en Moisés, las tablas, los 10 mandamientos, y luego la representación al margen derecho de Adán y Eva en el paraíso, con el árbol, en este caso, de la sabiduría o de la ciencia, ¿de acuerdo? Sí que quiero que os fijéis de esta etapa cómo dominaba la perspectiva. Ya conocía las técnicas que se habían dado primeramente en Florencia, en el propio 400 de Piero de la Francesca, entre otros, las teorías matemáticas para darle mayor profundidad. O sea que podemos decir que aunque el Greco se había formado a la manera greca, es decir, a la manera bizantina, con los planos, representaciones, bustos fundamentales de Dios, de la Virgen, la Theotokos, o el Todopoderoso,
también algunos apóstoles, el Greco aquí intenta imitar la pintura a la maniera occidental, a la maniera, en este caso después romana, ¿no? De esta etapa, después de esta pequeña etapa cretense, que tenemos muy pocos datos y solamente nos ha quedado este tríptico de Módena, como os digo, y 3 pinturas más sobre temple, y no es pintura al óleo sino sobre temple, pasaríamos a la etapa veneciana, catalogada en 10 años. Recordad brevemente que en esta etapa que el Greco nunca estuvo en el taller veneciano de Tiziano, aunque eso sí conocía su pintura. Su pintura estaba repartida por las iglesias tanto de la capital de Venecia, y él tenía acceso a visualizarlas. Y va a tratar, para captar clientela, tratar de imitar el color y la composición del maestro Tiziano, admirado por toda Europa, incluso tanto aquí por Carlos I y Felipe II. Recordar que Tiziano va a ser el único artista de la época que los comitentes, los que quieren hacer los encargos, los mecenas de las obras, van propiamente dicho a su taller a hacer el encargo, a hacer la visita. Él no se mueve, cosa diferente como hacían, por ejemplo, otros artistas, sin ir más lejos, los grandes conocidos como Leonardo da Vinci o Rafael Sanzio o incluso el propio Miguel Ángel, entre otros. Bueno, aquí os he puesto una representación de cómo pintaba el Greco, para que nos demos cuenta cómo va a transformar el estilo de su pintura ya cuando llega a Toledo. Y eso es debido a que hay un contexto ideológico que transmite a través de sus obras. Aquí vemos precisamente las estructuras propias de la arquitectura del 480, las grandes perspectivas de fondo, reflejadas a través de las fugas del suelo, las arquitecturas como, en este caso, ya no se trata de una falsa, digamos así, perspectiva caballera que se utilizaba sobre todo y se seguía utilizando en esta época por los artistas flamencos, sino una perspectiva hecha con escuadra de cartabón, tanto en la arquitectura como vemos aquí los edificios del templo renacentista, que nos recuerda al arquitecto Palladio, y también los suelos de las baldosas y la distribución de las masas de gente. Bueno, aquí el tema de la curación del ciego, que además precisamente es un tema que muy en boga en el momento de representación, y que por cierto os recuerdo que estuvimos viendo en el pilar de la parroquia del Salvador, representado también, ¿no?, el relieve visigodo. Otro tema, la expulsión de los mercaderes del temple. Toda la perspectiva y la distribución y los escorzos que está utilizando el propio Greco ya nos está hablando en que es final, cómo va evolucionando una vez que ha recibido ese conocimiento veneciano por el color, los colores fuertes, las texturas que facilita. En este caso vemos la túnica, ¿no?, y el manto rodeado de Cristo, las calidades térmicas de la tela del que se trata, y también la arquitectura renacentista que abre una puerta, una gran arcada para ver prolongar otras arquitecturas, y se vea reflejado el cielo, en este caso, para darle mayor profundidad, si cabe, a la propia perspectiva. Bueno, son obras maravillosas y vemos perfectamente cómo los volúmenes de este primer personaje junto a las palomas en esta jaula de palomas son totalmente más angulosos y difuminados a la manera florentina, que luego veremos después que se espiritualizan y se alargan las figuras. Ya en Roma, bueno, pues en Roma también tenemos constancia de que va a estar en el Palacio Farnesio, del cardenal Farnesio, que va a ser el mecenas fundamentalmente en esta época de los artistas en Roma, al servicio del Vaticano fundamentalmente, y por supuesto de todas las iglesias romanas. Recordar que la primera etapa fue el 480, el gran bloque del 480 italiano va a ser en Florencia,
y el mecenas fundamental va a ser los Medici, la familia Medici. Pues aquí van a ser los papas y los sucesores de los papas. Bueno, de las primeras obras que conocemos va a ser pues también temas costumbristas basado en la influencia de otro artista coetáneo del entorno, que es el Pisano, ¿no? Y nos habla del soplón. Es un tema secundario que se encuentra hoy inspirado en un libro, para que veamos la erudición del Greco, ¿no?, de Plinio el Viejo, titulado Naturalis Historia Natural, escrito en el siglo I después de Cristo, entre los años 23 y 79. Tiene diferentes versiones de este tema, pero ya vemos la influencia del claroscuro, que es posterior al 480, el Alto Renacimiento, incluso el 580. Ya estamos viendo fruto de esta época del manierismo. Por supuesto, el Greco va a ser catalogado como uno de los grandes retratistas del momento, sobre todo del retrato psicológico. En la actualidad, este retrato, es decir, a los últimos estudios hasta el 2014, se le atribuía que podría ser el retrato de Palladio, gran admirador, como hemos visto en los monumentos de las arquitecturas propias del arquitecto de las anteriores pinturas, ¿no? Pero en la última revisión sobre este retrato no se sabe con certeza si es el retrato exacto, o sea, una imagen exacta del propio Palladio. Por lo tanto, se ha catalogado como hombre posible Palladio, y se encuentra en el National Gallery of Denmark de Copenhague. Bueno, aquí tenemos también esta anunciación que nos recuerda en cierta medida al cuadro que vimos, a la estampa, a la escena del reverso del tríptico de Módena, de la etapa anterior, cómo mantiene en la estructura para darle mayor profundidad del suelo, la perspectiva, y la escena justo de cuando llega el ángel Gabriel a anunciarle a María de que va a dar a un luz, ¿no?, que está embarazada y que va a nacer Jesús, ¿no?, como le sorprende. Aquí nos llama sobre todo la atención la monumentalidad. Vemos la imagen de la Virgen María que es muy rotunda, que incluso no recuerda a las propias esculturas por el volumen, el tamaño, la musculatura miguelangelescas, ¿no?, igual que el propio ángel. Nada que ver con su estilo posterior, cómo va evolucionando. Incluso los colores, como son más trabajados, con otros brillos, incluso con esa materia, ¿no?, los colores azules, que por cierto recuerdo que el azul, que ahora está tan catalogado como un color masculino, en la historia universal de la pintura se consideraba el color de la Virgen, y el rosado del Niño Jesús. Está en plan anecdótico nada más. Interesante ahora es recordar por qué, brevemente o que sea, llega a Toledo. Bueno, pues unos datos, unos apuntes recordatorios. Primero, se está construyendo el monasterio del Escorial, y el rey Felipe II, el abanderado de la Contrarreforma, que quiere hacer un edificio que recuerde el segundo Vaticano en España, ¿no?, y considera España pues la segunda Roma, ¿no?, y más concretamente el Escorial. Ya sabéis que la capitalidad de Toledo como ciudad imperial, con su padre Carlos I, la lleva posteriormente a Madrid, debido a que Toledo le parecía una ciudad muy musulmana, y entonces quiere partir de cero y hacerla más llana. Y aunque en esta etapa el corregidor famosísimo que tenemos en Toledo, que hace reformas de puertas y murallas, el corregidor Tello, por ejemplo la puerta de Bisagra, recordar, la puerta del Cambrón se reforma, o puerta de Felipe II en su honor, también retira todos aquellos elementos más iconográficos que pudiera recordar a la ciudad musulmana, aunque no lo consiguió, como todos sabemos. Por ejemplo, pone esos tondos en la Puerta del Sol del siglo XIV,
de la casualidad de San Ildefonso para cristianizar. O sea, el corregidor Tello va a hacer todo lo posible por cristianizar Toledo, una imagen, lavar Toledo de su imagen musulmana y convertirla en una Toledo cristiana, para que Felipe II vuelva. Pero como todos sabemos, no volvió y se trasladó ya la capitalidad a Madrid. Bueno, por otro lado, nuestro artista no va a tener éxito en Venecia ni en Roma. En Venecia no consigue entrar en la esfera de Tiziano, el gran artista del momento, demandado por todos los reyes europeos, las clases altas sociales, tanto de la iglesia, los nobles, como la eclesiástica, toda la jerarquía eclesiástica, era Tiziano y sus discípulos, Tintoretto y el Veronés, que sí que habían sido discípulos directos y siguen trabajando en Venecia. Por eso deciden marchar a Roma. En Roma, la obra, como sabemos todo, de Miguel Ángel y los sucesores tampoco convence al Greco. Además, todos conocemos ya, por la trayectoria, por el propio museo que tenemos aquí del Greco, las exposiciones, las revisiones, tanto del tercer centenario, el cuarto centenario que se hace en la ciudad, sobre la vida y biografía del Greco, que era muy discutidor. O sea, que generaba mucha polémica en torno a su obra, ¿no? Entonces, y aparte no se ajusta a la moda, entre comillas, que os he puesto aquí, narrativa artística predominante del momento, sino que él introduce elementos coetáneos. En fin, todo eso es una costelera para irse de Roma, ¿no? Y también recibe aquí en Toledo, bueno, más que en Toledo, en Madrid, en Roma, en el Palacio Farnesio, el José de Castilla, el deán de la propia catedral, y su hermano canónigo también de la catedral de Cuenca, visitan el Palacio Farnesio para hacer gestiones ante la embajadores de Roma, y allí conocen al Greco, porque ya os he dicho que Julio Flovio va a ser el que le va a introducir, engañando. Entonces no teníamos WhatsApp ni correo electrónico, engañando al cardenal, indicando que había estado en el propio taller de Tiziano. Le presenta para que entre a formar esa parte de academia que os digo que forma en torno al Palacio Farnesio. Bueno, allí se introduce, y sí que es verdad que luego su pintura es interesante, aunque no tiene mucho éxito. Bueno, las promesas, José de Castilla y su hermano, de encargos pictóricos aquí en España, de que Felipe está demandando artistas y de que no andaban muy bien económicamente, y ya le hacen el encargo de la primera obra que tenemos constatada de 1577 del expolio y de Santo Domingo del Antiguo. Recordar que se estaba reformando en ese momento el altar mayor por obra del equipo de Alonso de Covarrubias, el propio Alonso Covarrubias. Bueno, pues se viene a Toledo. Y otro dato también no baladí es la persistencia de la peste. La peste en Italia, una pandemia que diezmó bastante a la población, hace que todo anime al propio Domenico Totocopoli a venir a la ciudad. ¿Cómo era Toledo en aquel momento? Pues bueno, primero, de indicaros que era la ciudad eclesiástica, recordar las reivindicaciones de la primacía de Toledo sobre Santiago, más importante de toda España. Habitada por gente, mecenazgos de potentes eclesiásticos, pero no solamente arzobispo, obispos, deanes, o sea, el cabildo de la catedral, sino de todas las iglesias y monasterios, de los deanes, etcétera. O sea, cargos eclesiásticos de toda la jerarquía que os podéis imaginar, de cardenales hacia abajo, por supuesto, porque el Papa estaba en Roma, ¿no? Asimismo, intelectuales, todos ellos vinculados pues a la catedral, a la Universidad de Santa Catalina, a los seminarios que existían, a los conventos, iglesias, etcétera. O sea, una ciudad como la primacía eclesiástica. Felipe II se va a llevar
por decirlo así, la ciudad civil, y Toledo se queda con la ciudad religiosa, podemos decirlo así. Incluso, bueno, se dice que Felipe II, precisamente otro de los motivos por querer trasladar la capitalidad es precisamente por el poder y la injerencia en el gobierno político civil de la jerarquía eclesiástica. Bueno, en fin, otra condicionante de cómo se encontraba Toledo, pues que Toledo estaba en plena ebullición de reforma de la ciudad. Aparte del corregidor Ortello, propio del concejo, pues está en la muralla, pero estaban abriendo plazas. Para muchas de las plazas se tiraban hasta manzanas, la propia reforma sin ir más lejos de la propia Zocodoverno, de la plaza de Zocodoverno, etc. Ahora, este ánimo del propio ayuntamiento, el concejo de la ciudad, también va a animar a los grandes comerciantes de la Alcaná toledana, nobles civiles. Recordar la calle de la Plata, todas las fachadas fachadas de los palacios que hay, o la calle Alfileritos, todo el norte de Toledo, etcétera, y numerosos intelectuales pudientes. O sea, favorece que la ciudad, la Toledo renacentista, persista en estos momentos, no solamente con construcciones de nueva planta, sino también mejoras en los antiguos palacios, como os digo, ampliando diferentes casas y creando una nueva arquitectura más renacentista, con portadas ya a la moda, con frontones y tímpanos de todas estas calles que os digo. Ahora iríamos entre todos, si estuviéramos en la clase en presencial, a identificar el lenguaje plástico propiamente dicho, la técnica utilizada en este caso por el Greco. ¿Qué nos parece sobre la creatividad? Ya hemos hablado, ya hemos apuntado, analizando que en efecto es un tema menos común de representación en la época contextualizadora en que vivió el Greco. O sea, y la expresión artística como la ha representado, ¿no? De una manera más que como un eclesiástico, como el máximo cabeza de la primacía de la catedral toledana, como un intelectual, como un erudito, como un escritor, en su momento más íntimo y en una estancia más personal. El color, por supuesto que predomina más el color que el dibujo. Nos recuerda, aunque es una obra tardía, es decir, ya de una etapa toledana, sigue manteniendo esa riqueza de la textura de las telas, sobre todo el mantón de la mesa cubriente de terciopelo, da sensación de terciopelo, y también con los brocados dorados, que nos evoca un poco esa etapa primeriza de propio Greco, en la época veneciana. Bien, como os digo, como esto no es posible porque no estamos de manera presencial interactuar entre nosotros, os voy a contextualizar brevemente, por un lado, la técnica contextual, el movimiento artístico que tenemos que encuadrar a nuestro artista, que es el manierismo, que va desde mediados del siglo XVI, 580, en adelante, hasta el barroco. Las características de este gran periodo artístico. Brevemente, por un lado, la pérdida de la belleza clásica, es decir, las proporciones, la armonía, la serenidad, el equilibrio, las proporciones humanas en la representación de las figuras, pero también las proporciones en la propia obra del cuadro, que sea isométrica y compensación de masas. En la persona humana, pues de las 7 u 8 cabezas, que se retoma, que se inicia, se desarrolla en el alto renacimiento, que hemos dicho antes. Bueno, predominio de las perspectivas diagonales en la composición de las obras pictóricas, en este caso, que le va a dar mayor movimiento curvilíneo y que envuelve a todas las figuras. O sea, por un lado tenemos que es el precedente del barroco, cómo se va estructurando, marcando o hacia la izquierda o hacia la derecha, incluso todos estos grupos de personas que se incluyen en las obras de arte, ¿no? Incluso pues dándole mayor movimiento con composiciones de cabeza
por ejemplo, de la obra del Greco que todos recordamos, en torno al Cristo, ¿no? Bueno, es otra característica precisamente, el horror vacui. El espacio se va a llenar totalmente de multitud de figuras y objetos, con distintos planos pictóricos, primer término, segundo término, medio término, de profundidad, al fondo del todo, etcétera, dándole ese efecto de mayor perspectiva. Bueno, y por supuesto, como hemos visto en el ejemplo del soplón, el claro oscuro, el contraste de luces y sombras, son espacios pictóricos, pintados, escenas en que todo es luz. Por ejemplo, si vamos a la adoración de los pastores, que nos vamos a encontrar en el museo del monasterio de Santo Domingo el Antiguo, de siglos, ahí vemos en la adoración de los pastores como un niño Jesús con el paño de pureza encima es totalmente el foco más importante de luz para llamar la atención, y el resto se va oscureciendo las figuras de los pastores en torno al personaje más importante, que es el niño Jesús, ¿no? Es decir, claro oscuro, crear ilusiones ópticas, darle sentido teatral, por eso también se incluyen muchas telas en las obras, y colores fuertes, intensos. Y aparte, pues claro, aparte de este contexto que es la moda de la contrarreforma, que muy viene marcada, podríamos decir también, propiamente dicha, por el Concilio de Trento, porque ya sabéis que en el Concilio de Trento se va a indicar las pautas que tienen que seguir los propios artistas a la hora de pintar las obras, ya sea en el caso de pinturas, pero también en caso de esculturas, cómo tienen que representar a los santos. O sea, tienen incluso un propio inquisidor pictórico que va a ver al artista si cumple o no cumple las normas marcadas por Trento. Y aparte, pues el propio carácter muy marcado y personal, por supuesto que nos va a incluir el Greco en todo, como sello personal, como, por decirlo así, como consigna para identificar que es una obra suya y no de otro artista. Esta singularidad, todos lo sabemos, nos permite distinguir con cierta distancia una obra del Greco con otros artistas. Bueno, la técnica personal. Realmente estamos hablando del carácter plástico propio que estamos diciendo, un estilo muy personalizado, como estoy indicando, por el propio. Recordar que está en Roma y ve que también Miguel Ángel pinta a la maniera, a su maniera, que de ahí viene el término manierismo, a mi maniera. Por ejemplo, pinta la Capilla Sixtina, aunque no quería, ya sabemos todo con Julio II, que él quería seguir dedicándose a la escultura. Pues ya vemos que por eso son considerados en esta época artistas, porque tocan varios palos, no solamente pintura, sino también escultura, incluso arquitectura. Que no olvidar lo que hemos hablado con respecto al retablo, los retablos encargados en el Hospital de la Caridad de Illescas, que hace arquitectura, o sea, el retablo, hace esculturas y hace pintura. Bueno, este carácter dentro del contexto manierista y también el propio, ¿qué pasa? Que las posturas, los escorzos, se deforman, se escurren. Nos parecen a veces posturas irreales, idealizadas, muy forzadas, serpentean por el cuadro, incluso gravita, ¿no? Ejemplo también tenemos pues el de Santa María de Ovalle, que se encuentra en el Museo Santa Cruz, como el ángel nos introduce a la escena de la Virgen, o sea, totalmente en escorzo. Es esto, se vaporizan, se alargan. Esto es propio también de este estilo personalizado en contexto con la Contrarreforma. ¿Qué nos trae consigo? Pues deformación de las expresiones. Ya no son rostros bellos, equilibrados, que demandaban en el Alto Renacimiento, sino que son rostros más sígnicos, con mayor carácter, manos forzadas que expresan emociones y gestos
de alguna manera que contextualizan el momento que vive en la representación el santo en cuestión. Recordar que esto obedece también al ideal de Trento, y de ahí ya nos aparece el fenómeno que todos conocemos de los eruditos como Santa Teresa de Jesús, la mística, el contexto de la literatura de la mística. Santa Teresa de Jesús, que cumpleaños, como se ha visto, desde el 15 de octubre, es onomástica, o también de San Juan de la Cruz. Y una de las obras más maravillosas de San Juan de la Cruz, que la hace aquí en Toledo, aprovecho la ocasión, que tenéis cuando paseéis a la senda, debajo, yendo hacia el puente de Alcántara el Nuevo, hacia la senda, ahí tenéis donde estaba el monasterio de los Carmelitas, una dedicatoria a la noche oscura de San Juan de la Cruz. Bueno, pues estas expresiones no obedecen, aunque pudiera ser, esto todavía no está constatado científicamente, ni los investigadores no confirman, como se ha dicho muchas veces, que es que pintan los santos con estas expresiones tan exageradas debido a que se inspiraba en los locos del Nuncio Viejo. Esa idea que tenemos aquí, que en el texto, en el libro de Gregorio Marañón sobre el Greco, hoy en día se pone incluso en interrogantes, en dudas. Es decir, porque realmente es el contexto. Y ya os digo que aunque se inspirara, nos da igual. Él estaba siguiendo la liturgia, el momento, la moda que tenía que pintar. Todas estas expresiones, estas exageraciones de los rostros, o el paso posterior es el barroco, y aquí tenemos las imágenes de paso de Semana Santa, como son representadas. La dolorosa, con qué rostros, con qué dolor. Esto es lo que demanda Trento, el concilio, la contrarreforma. Que dé pena, que los santos den pena, que el fiel emite al propio santo. Si le ponemos un santo bello, ya no imita, ya no genera la efervescencia de fe del propio feligrés. Espero que lo hayáis entendido. Bueno, también es cierto que él mismo a veces exalta la iconografía, narra hechos pues que le da su visión personal. Aquí en Toledo también tenemos un ejemplo de ello en el expolio, las Tres Marías. Las Tres Marías, que una fueron de las reivindicaciones con el pleito que tuvo con esta obra artística, de que no se encontraba en ese momento cuando tenía que despojarse, por eso expoliar la túnica en costura, que de dónde se había sacado, aunque él luego argumenta que es en un evangelio de San Buenaventura, franciscano, monje franciscano, que no va a ser reconocido, ese libro de San Buenaventura, no evangelio, sino el libro, texto religioso, no se va a reconocer por tanto, entonces no se puede basar en esa información. Es decir, se salta la iconografía narrativa a veces. Esto es propio de su carácter y su personalidad, aunque en este caso también hay que recordar de que el expolio se le criticó mucho, pero era la primera vez que se pintaba el tema. Posterior a él vendrían muchos de los detalles que se le criticó en el momento. Recordar 1577, como que Jesús no podía estar atado en las manos como un rey cualquiera. Y luego ya vemos como en el barroco, sobre todo los pasos de Semana Santa, como saldrá Cristo atado a la columna como un rey cualquiera. Es decir, que se antepone, por eso es universal su pintura. Bueno, también incluye escenas costumbristas, de personajes, de objetos, de seres contemporáneos, de alguna manera para distinguir su pintura de pinturas anteriores o pinturas posteriores, para que todos nos demos cuenta en qué época se pintó esa obra. Vuelvo a reiterar en lo del expolio, lo de ese caballero del Longinos, que hace de caballero romano, soldado romano,
vestido a la toledana, con la armadura toledana, ¿no? Que por otro lado está ensalzando la ciudad, porque el Greco en este caso contextualiza a la perfección para la ciudad toledana, para la catedral primada y Toledo, ya sabes que la espadería y la armadura muy importante en la ciudad, la artesanía esta. Bueno, en fin, escenas costumbristas como esa, que también lo podemos ver en el entierro del señor de Orgaz, cuando narra un hecho que ocurre en el siglo XIV, que no era conde, el señor era señor, que ya poco a poco nos vamos acostumbrando diciendo el entierro del señor de Orgaz. Cuando lo pinta el Greco ya no existía el señorío, había ascendido de categoría, ya era condado. Pero como lo pinta en el siglo XVI, a finales del XVI se le va a otorgar, en este caso, como si fuera un caballero del siglo XVI, con la armadura maravillosa toledana, igual que la otra. Bueno, esas son las escenas coetáneas, con las lechuguinas de los cuellos. Y eso también asimila, interpreta a los propios artistas, porque estas escenas costumbristas que os he dicho le viene de la influencia del artista pisano, romano. El color del color veneciano que utilizaba tanto Tiziano, como hemos dicho antes, como Tintoretto, el Veronés, etcétera. Brevemente vamos a repasar lugares donde se encuentran las obras del Greco. Por toda la ciudad toledana es un lujo. Recordar también que es un lujo asimismo de que es el único museo que hay en el mundo, el museo dedicado a este pintor, a pesar de que os he dicho que es cretense, griego. Pues lo tenemos aquí en Toledo, que por cierto podéis visitar cuando queráis, y así promovemos también el museo. Ya sabéis que debido a la situación que nos encontramos no podemos ir en grupo, pero individualmente o con los familiares, los convivientes, sí que podéis visitar y recordar estos lugares. Bueno, os he puesto aquí brevemente los espacios: Santo Domingo el Antiguo, que estábamos hablando todo el rato, el convento de las primeras obras, la Catedral de Toledo, también la sacristía, la iglesia de Santo Tomé, como no puede ser de otro modo, el Hospital de Tavera, la Capilla de San José, el Museo del Greco y el Museo de Santa Cruz. Aunque sí que es cierto que antes había más cuadros de obras del Greco por toda la ciudad, que muchas de ellas están exhibidos, conservados en el Museo de Santa Cruz, como por ejemplo en la iglesia de adentro de Santa Leocadia. Hay obra en el Museo de Santa Cruz, por ejemplo. Bueno, de los espacios urbanos, Santo Domingo el Antiguo, el retablo de la cabecera, que tenéis aquí, el tema de la Santísima Trinidad, coronado, que se encuentra realmente en Madrid, en el Prado. Ya no se encuentra, bueno, prácticamente pues no se encuentran los temas, porque debido a las dificultades económicas a lo largo de la historia, pues el propio monjas han tenido que vender las obras. Bueno, vemos el central y los laterales, los santos Juanes Bautista y el Evangelista. La resurrección de Cristo, si recordáis el cuadro cuando hemos visto la primera etapa de Cristo resucitado con el lábaro, en este caso con la corona de la victoria, aquí es igualito. En este caso vemos también la representación del arzobispo, posiblemente San Ildefonso. El expolio, indicaros que desde la última restauración que se hizo en el Prado, maravillosa obra, el color ha destacado y ahora da gusto verlo. Recordad que podéis ir, que es gratuito los domingos y siempre merece la pena. Que esta foto está un poquito trastocada, que no guarda relación correcta. Fijaros en detalles costumbristas, como que levanta el dedo gordo, porque hay un cristal debajo del dedo gordo, que Cristo tiene juanete, o sea que es hombre, ¿no? El ejemplo que os comentaba de incluir escenas que no se corresponden, las tres Marías, la madre de Cleofás y María Magdalena, y aquí tenemos también Longinos vestido como caballero del siglo XVI, etcétera, etcétera, ¿no? Los apóstoles de la catedral, indicaros que el apostolado de la catedral de Toledo es posterior, la compra no se la encarga, ya nunca más se la encargó para la catedral, es una compra posterior que va a hacer la catedral en el siglo XIX. Recordar que aquí están
San Lucas, y que en el apostolado representado como el evangelista, por eso con el libro, en la catedral, y en esta obra no está representado el apóstol en el Museo del Greco, que a cambio está San Bartolomé. Bueno, una de las maravillas maravillosas del entierro del señor Orgaz, que ya hemos hablado de él en otra ocasión, que igual os invito a que vayáis a verla y a aprender de los máximos detalles, de las transparencias del sacerdote, del señor de Orgaz, los brillos, San Agustín y San Esteban, el joven San Esteban, su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Interesantísimo, en el Hospital Santa María de San Juan Bautista, la Sagrada Familia, la dulzura de la Virgen, que ha protagonizado pues postales navideñas durante muchos años, ¿no? Eso sí, los niños Jesuses hay que recordar que no los pintaba muy bien, pero también está contextualizado, debido a que se pintaban los niños Jesuses como si fueran, por la época, adultos. Incluso algunos pintores le pintaban con la espalda, o sea, perdón, con las abdominales muy marcadas, como si fuera la tablita de chocolate que ahora se lleva tanto. Bueno, el retrato del propio cardenal Tavera, recordar que es postero de las últimas obras y que está basado en un molde que hizo, en este caso, Berruguete, que otro día hablaremos de Berruguete, que tuvo que ir a hacerle, ya había muerto el cardenal cuando lo pinta el Greco, o sea, por eso está la cara tan demacrada, pero la calidad de las ropas es de la mufeta, es maravilloso. El bautismo de Cristo también en Tavera, esculturas, el Cristo resucitado o el tabernáculo que se encuentra en el Museo de Tavera. En la capilla de San José, pues la gran obra de San José y el Niño, precioso. Un detalle para recordar es que el Greco fue de los primeros artistas, sino el primero que pintó a San José joven. Anterior al Greco siempre se pintaba a San José barbado y mayor. Aquí le vemos como madurito. La maravillosa vista y plano de Toledo, de 1610, que es igual interesante visitar el Museo del Greco para ver cómo pudo, y hoy en día es asombroso, el callejero que presenta. Aquí está su hijo Jorge Manuel presentándonos el callejero actual de Toledo. Pervive. Y lo anecdótico, claro, en este caso, de que Tavera, por el punto de vista, no lo trae con una nube, ¿no?, que es el que financia la obra. Maravilloso. El retrato también de Covarrubias, por supuesto el apostolado que os he dicho antes. Otro de los retratos que también los podemos encontrar en la catedral, las lágrimas de San Pedro, aunque aquí en el Museo del Greco lo apreciamos perfectamente por la altura en que se encuentra ubicado el cuadro, que está al alcance de nuestros ojos, y ver cómo esas lágrimas, el detalle de esa lágrima, cómo contiene el dolor el propio Pedro, que ha negado y ha cantado el gallo, ¿no? Cómo va a empezar a romper, maravilloso. El Salvador, que mires por donde mires, te muevas por donde te muevas, siempre te mira igual. Esta sería una imagen que nos evoca, aunque ya es tardío, como el propio Greco retorna a esos iconos bizantinos que hablábamos antes. El fondo que está sin terminar, que en el caso bizantino sería totalmente dorado. Aquí una imagen total y está de lo que sería la sala actualmente, y aquí la obra de San Bartolomé en blanco, que no está en el Museo Catedralicio de la Sacristía. La Inmaculada de la Concepción, que se encuentra actualmente en el Museo Santa Cruz, pero que pertenecía, como os comentaba antes, a la parroquia de Santa Leocadia de adentro, que está cedida. Maravilloso, igual la simbología, el templo de Palladio. Vemos que es una época muy temprana cuando llega por el color tizianesco, ¿no?, de la Escuela de Venecia, etcétera. La Verónica, de esta obra muy impresionante en el Museo Santa Cruz, de que el propio retrato, ya sabéis, el pañuelo de la Verónica, de la Verónica, que es la verdadera imagen de Cristo, que cuando está haciendo el Vía Crucis es la dama que se acerca a él para limpiarle el sudor y se queda impregnado, recoge esa tradición en el rostro, la reliquia, podemos decir, la huella de Cristo. Pues el cuadro aquí sobresale del propio retrato de la Verónica. Y por supuesto ya llegaríamos al final a interpretar la obra.
una obra única, magnífica dentro de la propia trayectoria del Greco. Representa a nuestro santo patrón, eso sí, no se encuentra en nuestra ciudad, pero está en la provincia, muy cerquita. Tenemos autobuses cada media hora que podemos viajar en cualquier momento a visitarla. Fijaros sobre todo en la magnífica obra, pues la destreza del Greco, lo bien que sabe tratar tanto las telas, como os he dicho, las calidades de las superficies, el color, ¿no? Los brillos metálicos, el detalle, pues igual, de la pluma, los gestos de la mano, etcétera. Es decir, es un contexto originalísimo dentro de la contrarreforma luterana. ¿Qué opináis? Bueno, cualquier duda ya sabéis que podéis contactar, cualquier aclaración a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.